Descubrí un lugar embrujado que nunca había visto y lo que encontré me atormenta aún. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. Pero la curiosidad pudo más que el sentido común. Era una tarde gris, la niebla se arremolinaba en las calles, cubriendo todo con una capa de misterio. Caminaba sin rumbo, hasta que vi la puerta. Aparentemente normal. Pero había algo en el aire, un presagio helado que me hizo dudar. Decidí entrar. El primer paso hizo eco en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda. El lugar estaba lleno de sombras danzantes, susurros lejanos que parecían llamarme. La oscuridad era densa, como si el aire estuviera cargado de un peso invisible. Un olor a moho y descomposición me envolvió. Mis manos temblaban, y el corazón me latía como si fuera a salirse de mi pecho, cada rincón parecía observado. Las puertas chirriaban suavemente, biomas de vida que de repente se volvieron desoladas. Sentí un escalofrío más fuerte, como si algo estuviera justo detrás de mí. Me giré bruscamente, pero solo había sombras. El silencio era tan duro que podía escucharlo. Luego, un golpe sordo hizo que me saltara el corazón. La puerta principal se cerró de golpe, como si un brazo invisible hubiera pasado por ella, mis pasos se volvieron cautelosos. Cada sonido parecía amplificarse, el crujir del suelo, el goteo del agua en algún lugar oscuro, el eco de mi propia respiración. Y entonces lo escuché voces, murmullos que se entrelazaban en el aire. No podía entenderlas, pero eran llenas de desesperación. Me detuve, el aire se volvió denso. Una sombra pasó frente a mí, rápido como un susurro perdido. Miré alrededor, el corazón me latía con fuerza. Todo estaba en calma, pero yo sabía que no debía estar allí. Un chillido me hizo retroceder. Era desgarrador. Traté de escapar, pero algo me detuvo. Una mano. Fría como el hielo. La sentí en mi hombro. Una presencia abrumadora se cernía sobre mí. No estaba solo. No podía moverme. La oscuridad se acercaba, abrumadora. ¿Qué era todo esto? ¿Quién había estado aquí antes que yo? Y mientras la sombra comenzó a tomar forma, entendí que el verdadero terror apenas comenzaba. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá pronto y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El frío calaba en mis huesos, y la mano helada que aún sentía en mi hombro apretaba con una fuerza inhumana. Las sombras se retorcían alrededor de mí, cobrando vida en formas grotescas. Una risa suave, casi burlona, se deslizó por la habitación. Era un sonido etéreo, que resonaba en el aire enrarecido, y como si se burlara de mi miedo. La figura que emergió de las tinieblas era indistinta, como si los bordes de su forma se desvanecieran en la negrura misma. Rasgos apenas visibles se asomaban, una cara que parece querer gritar, y unos ojos vacíos que parecían absorber la luz y la esperanza a su alrededor. «Estás aquí», murmuró, su voz era un eco de múltiples susurros, como si fuera la amalgama de todos aquellos que habían estado atrapados en este lugar. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz temblaba, escasa de coraje. Era como si cada palabra que pronunciara pudiera desencadenar algo aún más oscuro. «Siempre he estado aquí», respondió, y en ese momento una ráfaga de viento recorrió la habitación, haciendo que los muebles temblaran, como si la casa misma respirara. Eran muchos los que buscaron respuestas pero solo encontraron la eternidad en las sombras. Sentí un nudo en el estómago. Las murallas de este lugar parecían acercarse, el entorno se comprimía a medida que la figura avanzaba lentamente hacia mí. Y entonces, se fue. Se disipó en una neblina oscura, pero su risa resonaba en mis oídos, llenándome de un terror aún más profundo. Los susurros se multiplicaron, ahora parecían envolverse en un coro de dolor, gritaban un nombre que no lograba comprender,
déjalos salir. La presión en mi pecho se intensificó. Desesperado, busqué la salida, mis ojos se movían entre la penumbra, enfrentando la posibilidad de encontrar un camino que no sabía si existía. Un traspié me hizo caer, y al alzar la vista, vi algo brillando en el suelo. Era un antiguo relicario, su superficie dorada opacada por el tiempo, inscripciones que apenas se podían distinguir. Las voces se tornaron más intensas a su alrededor, exigiendo mi atención. Lo levanté con manos temblorosas, podía sentir una energía pulsante como si el relicario estuviera vivo. De repente, una imagen asaltó mi mente, un ritual, un altar de sacrificio. Un sacrificio realizado por aquellos que habían caminado por este mismo suelo, adorando a una entidad que pedía sangre. Las almas atrapadas imploraban por liberación, pero yo no conocía el camino. Un terror latente se instaló en mi corazón al comprender que mi presencia aquí era solo el último capítulo de una historia oscura que se repetía una y otra vez. El relicario comenzó a calentarse, y una sombra se alzó de las paredes, tomando forma, pero esta vez era diferente. Me miraba a los ojos, y en su rostro vi el reflejo de mis propios miedos. «Libérame», dijo la sombra, con una voz que era a la vez mía y ajena. El grip frío del relicario se volvió intenso, y comprendí que estaba en el centro de una tormenta de almas confusas que buscaban salir. ¿Era ese el camino hacia la libertad? ¿O acaso me condenaría a mí también? No podía decidir, y antes de que pudiera reflexionar sobre mis opciones, la energía del relicario explotó con violencia, enviándome a volar hacia atrás, y todo se tornó negro alrededor de mí, mientras la figura sombría se abalanzaba hacia mí con el deseo de arrastrarme a la oscuridad. «No», grité, mientras el vacío me tragaba. Pero su risa se alzó por encima de mis gritos, y en ese instante, supe que esto era solo el comienzo. La oscuridad me abrazó, ajena y fría, como si hubiera sido tragado por un abismo interminable. Mis sentidos, inicialmente embotados, comenzaron a despejarse poco a poco. Sentí el tacto áspero del suelo bajo mis manos, donde la tierra parecía húmeda, casi viscosa. Abriéndome paso en el negro opresor, intenté aclarar mi mente. ¿Dónde estaba? Era como haber descendido al núcleo de la pesadilla misma. Levanté la vista, ante mí, un entramado de raíces brotaba del suelo, retorciéndose como serpientes despojadas de su crudeza. Sin embargo, había algo más, un resplandor tenue se filtraba entre las sombras, pulsando lentamente como un corazón que continúa latiendo a pesar de todo. Inmediatamente, me dirigí hacia esa luz, un impulso instintivo que no pude ignorar. A medida que me acercaba, la luz reveló lo que parecía ser una sala subterránea. Sus paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, como si las mismas piedras estuvieran grabadas con advertencias ancestrales. El brillo provenía del relicario, que había caído en algún rincón oscuro, llamando a su dueño errante. Me agaché para recogerlo, sintiendo su calor palpitante, como si aún retuviera el eco de las almas que habían clamado por liberación. El ruido a mis espaldas me hizo girar de repente. Una figura sombra se irisaba en las penumbras, más tangible que antes, susurrando un nombre que hacía eco en mi mente. «¿Por qué no me ayudas?», preguntó, su tono ahora más insistente. Era una voz que reconocía, pero que nunca había querido escuchar. «No puedo», respondí, aunque para mí no estaba claro por qué. «¿Qué quieres de mí?». Era una pregunta que pesaba con la carga del temor, y la sombra parecía alimentarse de él, creciendo en forma e intensidad. «Deseo salir. Deseo ser liberado de esta prisión», imploró. Las palabras brotaron con desesperación. «La sangre, el sacrificio, tu sacrificio, puede abrir el camino». De algún modo, sabía que no solo se refería a mí, sino a una corriente oscura de historia marcada por el sufrimiento. Las raíces del suelo comenzaron a moverse, abriendo un sendero hacia un altar desgastado, rodeado de figuras esculpidas que parecían observarme con ojos vacíos. En el centro del altar, una mezcla de tierra y piedras formaba un círculo perfecto, como si fuera un portal para el más allá. Un frío helador recorrió mi espina dorsal al pensar en lo que se requería. Incapaz de resistir la atracción del relicario, se lo mostré a la sombra. ¿Es esto lo que buscas? ¿Un medio para liberarte? La risa se distorsionó, vibrando con una sinfonía perturbadora, y asintió lentamente. «Solo así puedo liberar a los demás. Solo así puedes liberarte a ti mismo».
Entonces, una presencia más poderosa que la de la sombra irrumpió, difuminando el horizonte con un aliento helado. La casa comenzó a temblar, los muros crujían como si el lugar mismo estuviera vivo y angustiado, reclamando lo que le pertenecía, el suelo se agitó, fragmentándose en grietas que revelaban oscuros abismos. De esas profundidades, emergían más sombras, sus labios se movían en un lenguaje que podía sentir, pero no entender. «Déjalo salir». «Sé uno de nosotros», gritaban en un crescendo ensordecedor que resonaba en mis huesos, sentí una nueva presión en mi pecho, como si el relicario estuviera intentando imponer su voluntad sobre mí. La luz del objeto comenzaba a desvanecerse, y su envolvimiento cálido se tornaba en dolor. «Tus decisiones te llevarán a tu perdición», rugió la pluralidad desde las sombras, desesperado, incapaz de discernir la realidad de la locura, levanté el relicario sobre mi cabeza. No sabía si era un acto de desafío o una declaración de rendición. Justo cuando estaba a punto de deshacerme de él, un rugido atronador resonó desde las grietas, la casa estaba a punto de colapsar, y con ella, un secreto que jamás había estado destinado a descubrir. «No. No los dejes salir», grité, mientras las sombras se abalanzaban hacia mí y el relicario chisporroteaba en mi mano. En ese instante, todo se oscureció una vez más, pero no sin antes que vislumbrara una mirada famélica, no solo de temor, sino también de deseo, y en ese momento, supe que estaba atrapado en un ciclo sin fin. El eco de las voces, como un mar agitado, se alzaba con un grito que resonaría eternamente en la penumbra. El eco del silencio se cerró a mi alrededor. Mi respiración se hizo pesada mientras las sombras se arremolinaban a mi alrededor, susurrando promesas y advertencias que se entrelazaban en un cántico frenético. De repente, la oscuridad se iluminó de un modo surrealista, los bordes del relicario ardían con destellos de un fuego oscuro, una esencia maligna que se agitaba en su interior. A mis pies, el suelo pareció temblar, y las raíces se retorcieron aún más, casi como si intentaran alcanzarme, atrapar mis tobillos en un abrazo fúnebre. Sentí que la desesperación crecía a medida que el lugar se llenaba de un eco latente, el ruido vibrante de un dolor olvidado. «Tu decisión, tu sangre», resonó la figura en la oscuridad, una autoridad impuesta por aquellos que había despertado. Cada sílaba reverberaba por los pasillos de esta prisión, mientras el relicario palpitaba, era un latido que llamaba a algo en mi interior, un eco de viejos deseos que había sofocado, desesperado por algo tangible. Dejé caer una rodilla al suelo, el vínculo con la tierra húmeda me recordó que, quizás, podría escapar si tan solo ofrecía lo que pedían. Mi mente era un torrente de pensamientos confusos, y la influencia del relicario se intensificaba, comenzando a latir en un ritmo que hacía eco de mi propio corazón. «Sangre», decía la sombra, extendiendo sus garras hacia mí, llevándome al borde de un abismo que se abría en el altar. La tentación de ceder apretaba como un puño en mi pecho, sabía que si daba el paso, lo que vendría no sería solo el sacrificio de un cuerpo, sino la entrega de un alma. Mientras la luz menguaba, la figura de la sombra se hacía más definida, convirtiéndose en una amalgama grotesca de rostros familiares y desconocidos, todos clamando por liberación. «Eres nuestro elegido», decían al unísono, sus ojos vacíos reflejaban tanto anhelo como desesperación. Dibujé un círculo con mi dedo en la tierra, mientras me esforzaba por intentar abrir una puerta que mis ancestros parecían haber sellado. Recordé las historias susurradas en las noches de tormenta, de un lugar donde el tiempo y las almas convergían y desencadenaban horrores inimaginables. Mi mano titubeó cerca del relicario, tocándolo, sentí un escalofrío terrible, las sombras comenzaron a acercarse más, como si el altar los atrajera. «La sangre no será solo tuya», indicó la oscuridad. Las raíces, ahora más agresivas, se movían como serpientes en busca de un calor vital. El espacio se volvió opresivo, y mi piel se erizó con un ardor palpitante. «No puedo hacerlo», grité, retrocediendo con ira hacia la pared, mis pensamientos ya no eran más que un eco disperso. Pero mi voz se ahogó en el tumulto, y la sombra no se detuvo. «Hazlo o serás consumido. La puerta se cerrará, y contigo todos los que permanezcan aquí». Un desgarrador crujido atravesó el ambiente, una señal de advertencia de que el tiempo se acababa. Entonces, la sala retumbó con un sonido ensordecedor, y el altar comenzó a agrietarse, llameantes fracturas emergieron, dejando al descubierto una profundidad oscura y retorcida.
Desde allí, un colosal grito de desespero emergió, como si las almas que habían estado atrapadas allí estuvieran siendo liberadas, pero no sin su rabia desatada. En la penumbra, unas manos espectrales emergieron, buscando algo que devorar. Sin tiempo para pensarlo, y sumido en un acto impulsivo de supervivencia, apreté el relicario con fuerza. «Esto se acaba ahora», grité, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer podría definir no solo mi destino, sino también el de los que habitan en esta prisión. Al instante, el relicario estalló en emanaciones de luz y sombras, confluyendo en una tempestad de voces y lamentos. Un último latido resonó a mi alrededor, y justo en el instante en que el vacío se tragaba todo, sentí un golpe de alivio en mi pecho. Pero la realidad se retorció, lo que emergió del relicario no fue lo que esperaba. Con el corazón palpitando al compás del caos, una figura se materializó frente a mí, era una versión oscura de mí mismo, una mirada que llevaba en ella el eco de mis propios miedos. «Te he estado esperando», dijeron mis propios labios, sonando distorsionados en la cacofonía del horror. El ciclo proyectado ahora giraba sobre sí mismo, como miel que se enreda con un hilo de enojo, dejando el futuro incierto y temible. La figura frente a mí, un reflejo distorsionado de mis propios temores, sonreía con una mueca que no era más que un abismo de desolación. En sus ojos había un abismo insondable, un vacío que amenazaba con devorar mi esencia. El aire se volvió frío y asfixiante, con un temblor indecoroso que era tan palpable que me erguía a medida que la confusión se adueñaba de mis pensamientos. «No soy tú», grité, mi voz resonando en el eco de la sala, pero él simplemente se echó a reír, una risa hueca que reverberó en las paredes cubiertas de musgo. «No puedes escapar de lo que eres. Este lugar ha alimentado tus miedos, te ha creado a partir de tus propios deseos reprimidos. Eres la manifestación de tu mayor debilidad». Sintiéndome desbordado por la desesperación, retrocedí unos pasos. Las raíces seguían bullendo bajo mis pies, temblando como si un ejército de sombras tratara de arrastrarme hacia un abismo desconocido. «¿Qué demonios eres?», pregunté, tratando de no perder la compostura mientras la distancia entre nosotros se acortaba. «Eres solo una ilusión o quizás tu verdad», contestó, mientras su forma comenzaba a desvanecerse y volverse vaporosa, un guiño difuso de lo que había sido. «La única salida es enfrentarme, o te quedarás aquí para siempre, sufriendo el eco de tu propio tormento». Las sombras rodeaban el altar que me había hostigado, grotescas y agitadas, como un mar embravecido de desesperación. Sentía su hambre y su furia, una marea amenazadora que se volcaba contra mí. La figura oscura se acercaba, disipándose y reformándose como el humo que escapa de una antorcha. «Tus amigos, tu familia, todos ellos están más cerca de lo que piensas. Te han estado buscando», una ráfaga de terror me atravesó. «¿Qué has hecho con ellos?», grité, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo mi pie. El poder del relicario había abierto algo que mi mente no podía contener, un abismo atroz que amenazaba con consumirlo todo. «Ellos son como tú, atrapados en este ciclo. Los hemos traído aquí para que se den cuenta de lo que realmente son», dijo, sus palabras atravesando la oscuridad con un eco sobrenatural. «Y si deseas liberarlos, debes hacer un sacrificio. Tu sangre, tus almas, o incluso un roce de voluntad». La luz parpadeó, y la sala pareció contener la respiración. Me encontraba en el centro de un torbellino de elecciones que pesaban sobre mi conciencia. A cada segundo que pasaba, el eco de las almas perdidas se hacía más intenso, un grito desgarrador que se unía al clamor de la oscuridad. «Atrae su atención», susurró la figura a medida que se desvanecía como humo en el viento. «Invocándolos, vainas de terror, ellos vendrán, y tú podrás decidir su destino». Mis manos temblaron ante la idea de lo que tenía que hacer. En mi mente resonaban los recuerdos de aquellos que había perdido, sus rostros se superpusieron sobre la oscuridad que me envolvía, y comprendí que lo que más deseaba era la salvación. Aunque mi propia redención pudiera estar en juego, prendí mis manos sobre el relicario, y pronunciando un conjuro olvidado, sentí como su energía vibraba a mi alrededor. «Vengan a mí, espíritus errantes, aquellos que he perdido y amado», invoqué con toda la fuerza que el miedo me brindaba. ¿Es este el precio que debo pagar? ¡Que vengan! La sala tembló, las sombras se retorcieron y dieron paso a una multitud de figuras con rostros familiares, cuerpos desprendidos del tiempo.
Su mirada perdía la luz de la existencia, ansiosos por recuperar lo que una vez habían sido. Una mezcla de alegría y terror me envolvió, cuando comprendí que ya no podría volver atrás. La figura oscura se rió en mi mente, una risa que pronosticaba el horror que estaba por venir. El sacrificio no solo será tuyo, advirtió, y en ese instante, un grito ensordecedor surgió del relicario. Te están reclamando, resonó la voz, tan imponente como un trueno. En mi pecho, un peso abrumador me alertaba de que la verdadera guerra apenas estaba comenzando. Lo que emergió del relicario entonces no solo era un eco de mis miedos, sino la manifestación de los ancestros atrapados, dispuestos por completo a reclamar su lugar en este mundo, dispuestos a tomarse lo que les debía. Justo cuando la multitud de sombras avanzaba hacia mí, una risa escalofriante resonó en la penumbra, y sentí que el suelo temblaba con una fuerza descomunal, como si un nuevo horror estuviera a punto de desatarse. El aire se tornó espeso, cargado de un aliento antiguo y putrefacto, mientras las sombras avanzaban hacia mí como un torrente desatado. Cada figura que se acercaba parecía un reflejo distorsionado de una vida que alguna vez había sido vibrante. Sus rostros estaban congelados en muecas de desesperación y pérdida, y sus ojos, vacíos y anhelantes, me escudriñaban, buscando respuestas que no podía proporcionar. ¿Me conocían? ¿O solo eran seres perdidos atrapados en mi propia creación? El relicario latía en mis manos, un corazón oscuro que pulsaba con una energía inquietante, revelando secretos que estaban demasiado lejos de mi entendimiento. «Libérame», clamó una figura que se apelotonaba entre la multitud, una mujer de cabello dorado que una vez había sido el centro de mi mundo. Sus ojos ardían con una desesperación casi palpable. «Ayúdame». «No puedo», grité, sintiendo que la desesperación de todos ellos desencadenaba una oleada de dolor en mí. El temor, sin embargo, se transformó en odio. Me giré hacia el relicario y lo abrí de un tirón, como si al hacerlo pudiera liberar a todos de aquel infierno compartido. Pero lo que salió fue aún más aterrador, un torrente de sombras que giraron en un remolino oscuro, gritando con voces amalgamadas que narraban su sufrimiento. «No están aquí para ser liberados. Ellos desean poseerte», susurró una voz conocida, una sombra familiar que emergía de la negrura. La figura de mi madre flotó a través de la bruma de la oscuridad, su rostro ahora un reflejo de desesperación y dolor. «Tu sangre es la llave para abrir este lugar, y su hambre no se saciará sin un sacrificio». «No», grité, la voz temblando en mi pecho mientras la culpa se desencadenaba en mí. En cada recuerdo había dolor. Mi puño se apretó en torno al relicario, y me di cuenta de que era el objeto en el que había puesto mi esperanza. Su brillo se volvió oscuro, absorbiendo la luz de la sala, y sentí como una conexión tenue se formaba entre todos nosotros, un hilo de esencia que se retorcía y vibraba, aún en medio del caos. Mi mente se aferró a una idea: ¿qué pasaría si me rehusaba a sacrificarme? Si lograba cerrarlo, tal vez podría salvar a todos. Tal vez podría romper el ciclo de desesperación. Pero antes de que pudiera intentar formular un plan, las sombras fueron empujadas por un poder más allá de mi comprensión. Un grito resonó que se elevó, ahogando el lamento que me rodeaba. Las raíces que trepaban por el suelo comenzaron a expandirse como serpientes voraces, atrapando mis tobillos, y escuché el siseo de más alaridos que surgían desde las paredes. Eran ecos de antiguas almas atrapadas, ansiosas por aliviar su propio tormento a expensas del sacrificio ajeno. La sala comenzó a girar, un vórtice de dolor que giraba en torno a mí, enviando un torrente de sombras hacia el relicario que aún sostenía con manos temblorosas. De repente, el fuego del relicario ardió ceñido e intenso, empujando las sombras hacia atrás y haciendo que chillaran al ser rechazadas. Pero no duró mucho. Un susurro insidioso se deslizó entre mis pensamientos: «No puedes detenerlo. Ya es demasiado tarde». Lo comprendí. Era el eco de la figura oscura que me había atormentado desde el inicio. Su risa reverberante, como un zurcido de astillas, llenaba el aire con la certeza de que la oscuridad estaría siempre un paso adelante. «Destruye el relicario», gritaron las sombras en un frenesí, mientras giraban y se desvanecían a un lado. Con un impulso de determinación, levanté el relicario, listo para hacer lo que debía hacer, un acto desesperado para romper la maldición de este lugar.
Pero antes de que pudiera hacerlo, una figura emergió del vórtice, una figura que reconocí de mis recuerdos, no, un grito desgarrador que retumbó en mi cabeza, y su rostro, reconociendo su horror, se transformó en una mueca grotesca. Con un único movimiento, el relicario fue sacudido de mis manos, y voló hacia él, como si un imán lo atrajera. En un instante, el silencio se hizo con el lugar, y los ecos de las almas perdidas se hicieron uno con la penumbra, la risa profunda retumbó, resonando con el eco de los ancestros atrapados. La figura absorbió el relicario, y en un brillo inquietante, una nueva forma se empezó a dibujar en la oscuridad, una representación de mi peor miedo. Ahora tú eres parte de nosotros, susurró mientras el último destello del relicario se extinguía. Y, mientras el horror se transformaba en realidad, las sombras se arremolinaban alrededor de mí y sentí como me hundía en el abismo, un grito ahogado quedó atrapado en mi garganta. La oscuridad me abrazaba, y me di cuenta, con un horror paralizante, que cada figura en la oscuridad se había convertido en un reflejo de mí mismo, la sala comenzó a cerrarse sobre mí. Sin poder retroceder, supe que ya estaba atrapado. La sensación de claustrofobia se adhirió a mí mientras las sombras danzaban, retorciéndose y extendiéndose, un manto opresor que me envolvía en su terrible abrazo. Las figuras que se movían a mi alrededor comenzaron a susurrar en un lenguaje antiguo, sus voces entrelazadas en un lamento que parecía provenir del mismo suelo que pisaba. Mi corazón latía al compás de su canto macabro, y cada latido resonaba en mis oídos como un eco distante de mi propia condena. Te necesitamos, repetían. Eres parte de la historia de este lugar. Acostumbrado a la oscuridad, luché por aferrar a la lucidez, pero las pequeñas llamas de mi esencia fueron absorbidas por la vorágine de sus dulces mentiras. Ante mí, vislumbres de escenas se manifestaron, recuerdos transformados en visiones tortuosas de traición, de promesas nunca cumplidas, de amores que se extinguieron y risas que decayó en gritos. Mis ojos se encontraron con el rostro de la mujer de cabello dorado, sus facciones eran un símbolo de la esperanza que ahora se desvanecía. No dejes que te consuman, decía, su voz resonando con una claridad sobrehumana en medio de la cacofonía. Pero en su mirada había algo más, una súplica teñida de desesperación, como si también ella temiera ser devorada por aquel lugar. Debes encontrar la salida. Sin embargo, el suelo comenzó a vibrar con intensidad, y las paredes de la sala se desdibujaron como un eco del pasado. No hay salida, se burló la voz susurrante, indulgente y cruel. No te puedes escapar de lo que eres. Las sombras se agruparon en un torbellino amenazante, como si retractaran su súplica y se prepararan para asaltarme en un frenesí descontrolado. Fue entonces que vi algo extraño, un destello pálido en el centro del torbellino de sombras. Era una luz tenue, casi imperceptible, que luchaba por mantenerse en su lugar. Me di cuenta de que aquella luz emanaba del relicario, ahora latente, aún atrayendo a las figuras en su proximidad. Sin embargo, ya no se veía como el objeto de mis deseos, sino como un ancla, una frontera entre los mundos que al parecer se negaban a separarse. Me deslicé hacia la luz, desafiando las sombras que intentaban atraparme. Cada paso era un esfuerzo monumental, pero una fuerza primigenia me empujaba a seguir. La mujer de cabello dorado me miró intensamente, su desesperación ahora mezclada con decisión. Confía en ti mismo, me instó, mientras comenzaba a desvanecerse ante el vaivén de la oscuridad. Recuerda, un impulso me llevó al relicario, con un movimiento resuelto lo levanté. En ese instante, las sombras se detuvieron, como si un hechizo las envolviera. La luz emanaba cada vez más intensamente, y con un ímpetu casi palpable, sentí algo moverse dentro de mí. Era como si las almas ansiosas se fueran integrando en mí, un torrente de recuerdos y emociones ajenas. Únete a nosotros, gritó una voz enfurecida que reverberó en el aire, imponiendo un miedo irracional en cada rincón oscuro de la sala. La mujer, ahora un espectro de brillantez pálida, apareció por un breve instante entre las sombras, gesticulando desesperadamente. Eres más fuerte de lo que crees, y ahí, en ese intersticio fugaz, comprendí lo que debía hacer. No podía dejar que la oscuridad me derrotara ni que el relicario fuera el símbolo de su victoria. Cerré los ojos, y atraje cada fragmento de esencia que bullía en mi interior, convirtiéndolo en un lienzo de luz. Por el amor que perdí y el miedo que enfrenté, exclamé, sintiendo cómo la energía se acumulaba en mi pecho. Este ciclo se acaba aquí.
Abrí los ojos, y la luz recorrió la sala como un torrente, empujando las sombras hacia las paredes, forzando un grito agonizante mientras comenzaban a desvanecerse, pero antes de que la luz alcanzara su clímax, un brillo profundo y carmesí emergió del reloj del tiempo, un fragmento oscuro que surgió del corazón de la sala. Reconocí esa esencia, era una representación de mi propio horror, el eco del ser que estaba detrás de todo, la verdad que había ignorado. No puedes huir de mí, resonó su voz, llena de malevolencia. La oscuridad es tu verdadera casa. De un salto, la sombra se precipitó hacia mí, y sentí como el suelo se quebraba bajo mis pies, como si el mismo lugar temiera mi triunfo. Una grieta se abrió en el centro de la sala, un abismo que parecía devorar todo a su alrededor. En un instante de claridad, vi la oportunidad de elegir, dejarme caer en la oscuridad o enfrentar, finalmente, lo que había estado eludiendo. Sin pensar, me lancé hacia la luz, dispuesta a desafiar el destino que habían dictado las sombras. Al atravesar el brillo ciego, la sala se sumió en un silencio sepulcral. La última visión que vi fue la mueca escalofriante de la figura oscura, que se deformaba a medida que me sumergía en el rayo de luz. Luego, un abrupto vacío, no había sonido. La realidad desapareció, como si se tragara a mi ser. Que este sea el final de tu historia, susurró la oscuridad, tan cerca que podía sentir su aliento en mi cuello. Y en ese último instante, antes de perderme en la inmensidad, comprendí que el verdadero terror nunca había sido la sombra, sino la posibilidad de que nunca pudiera escapar del legado que había tolerado. Lo que siguió fue un despertar abrupto. Al abrir los ojos, me encontré tendido sobre un frío suelo de piedra, y el aire estaba impregnado de un olor a moho y descomposición. La luz dorada que había sentido se desvanecía rápidamente, dejándome a la deriva en un laberinto de sombras de donde no sabía si podía salir. El eco de mi propia respiración rebotaba en las paredes, un recordatorio gris y sombrío de que estaba solo. Me levanté lentamente, sintiendo la rigidez de mis articulaciones. A mi alrededor, una serie de paredes lisas y antiguas se erguían, cubiertas por una capa de lodo desconchado que parecía haber sido testigo de la muerte de aquellos que se aventuraron como yo. La sala no era la misma, sus dimensiones se habían cambiado, deformando la percepción del espacio. Siluetas vacilantes se aferraban a los rincones, y el susurro de mis pasos resonaba en la penumbra como un llamado a algo que estaba esperando. «¿Dónde estoy?», murmuré, pero las paredes no respondieron. En su lugar, los ecos de las sombras emitieron un sonido que me hizo estremecer, una risa ahogada que parecía disfrutar de mi confusión. Avancé cauteloso hacia una entrada oscura al final de la sala. Mi curiosidad tiraba de mí hacia adentro, como si el aire en aquel lugar estuviera cargado de una energía que me atraía ineludiblemente. Al llegar, una repentina ráfaga de viento helado cruzó la abertura, trayendo consigo las voces de aquellos que habían sido atrapados en este tormento ancestral. «No mires atrás», decían, pero no había tiempo que perder. Atravesé la entrada, y lo que encontré al otro lado me dejó sin aliento. Me encontraba en un pasillo alargado, adornado con retratos de rostros torcidos y desesperados que parecían cobrar vida a cada paso que daba. Sus ojos eran vacíos, pero sus miradas transmitían un terror palpable, una advertencia silenciosa de un destino que podría esperarme. En el extremo del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar un brillo tenue, envolviendo el lugar en un aire inquietante. Mientras me acercaba, un murmullo se intensificó detrás de mí, un coro de lamentos que parecía surgir de las mismas paredes. «Eres parte de la historia», repetían los ecos. «Deben pagarnos. Debes pagar». La sensación de presión sobre mi pecho aumentó, como si cada momento que permanecía allí me drenara lentamente. Al llegar a la puerta, tomé aire, intentando deshacerme del miedo que prometía paralizarme por completo. La empujé suavemente, y se abrió con un chirrido que resonó como una sentencia. Dentro, la luz temblorosa iluminaba una habitación repleta de espejos quebrados y muebles desmoronados, cada uno reflejando mis inseguridades, mis angustias. El miedo desbordaba en los cristales, llenando la sala de ecos distorsionados de mis propios pensamientos más oscuros. Un susurro a mi izquierda me hizo girar. Allí, de pie, estaba la mujer de cabello dorado. Esta vez, su rostro mostraba una tristeza profunda, como si se estuviera despidiendo. «Debes entender», dijo, su voz resonando débilmente entre los ecos,
Este lugar se alimenta de tus miedos, y no te dejará ir sin un sacrificio, respondí, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. ¿Qué quieres decir? Pero en ese instante, el aire se volvió pesado, como si una sombra se hubiera deslizado detrás de mí. Un frío intenso me recorrió la columna mientras una figura oscura empezaba a emerger de uno de los espejos, una forma humanoide pero distorsionada, envuelta en un halo de tristeza en lugar de ira. Es hora de elegir, proclamó, su voz un eco de 1000 lamentos perdidos. Tú o ellos. Rompe el ciclo o serás devorado. Los espejos comenzaron a fragmentarse con un sonido ensordecedor, los cristales crujían como el rugido de un monstruo que se despertaba. La mujer de cabello dorado retrocedió, el temor brillando en su mirada. Palpitaciones de terror amenazaban con desgarrar mi mente mientras las sombras se agolpaban a mi alrededor. En un instante de claridad, la verdad me golpeó, el sacrificio no era solo de un ser, sino el sacrificio de la oscuridad misma que había habitado en mí. Con una resolución renovada, grité, no seré tu presa. A medida que mi grito llenaba la sala, un resplandor brotó de mi interior, y la sala estalló en un caos de luces y sombras, desatando una tormenta de energía que comenzó a arrastrar todo a su paso. Pero antes de que pudiera comprender las implicaciones de mi desafío, una figura conocida apareció entre el torrente, mostrando su verdadero rostro, el del hombre que me había llevado a esta tormenta en primer lugar. Felicidades, susurró con un tono sarcástico. ¿Creíste que escaparías tan fácilmente? El tiempo se detuvo en ese parpadeo. La conexión había sido revelada, y el ciclo no había hecho más que comenzar a girar nuevamente. El caos se desató y la habitación comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Los espejos se transformaron en superficies líquidas, ondulando como si el tiempo se estuviera deshilachando. La figura oscura se retorcía, gritando y extendiendo sus garras hacia mí en un intento desesperado de consumir la luz que había comenzado a emerger de mi ser. Atrapa su esencia, gritó la figura conocida, sus rasgos distorsionados en una sonrisa cruel. Solo así podrás liberarte del ciclo. Sus palabras resonaron en mi mente mientras intentaba comprender qué significaban. Cada cambio de la habitación me acercaba más a una desesperación total. Gritos de almas perdidas llenaban el aire, y la mujer de cabello dorado se desvanecía, su rostro reflejando una angustia que me atravesaba como si fuera un eco de mi propia soledad. Con un impulso ciego, di un paso adelante, sintiendo como la luz en mí chocaba contra la oscuridad que se ensañaba a mis pies. No tengo miedo, grité, sintiendo el pulso de mi propio corazón ahogar aquellos lamentos. Pero cuando lo hice, algo cambió de manera violenta y repentina, las sombras en la sala comenzaron a cobrar forma, susurrando y retorciéndose, casi como si disfrutaran de mi desesperación. El aire se tornó irrespirable, y de las grietas en las paredes comenzaron a surgir formas más definidas, abominaciones que parecían estar compuestas de los mismos miedos que me acechaban. Al mirar sus rostros, reconocí cada angustia que había intentado ahogar a lo largo de mi vida, el miedo al fracaso, la tristeza, la pérdida. Eran manifestaciones de mis propios fracasos. Intenté retroceder, pero estaba atrapado en un remolino de emociones que empujaban mi ser hacia la figura central, aquella que emanaba desolación. En su abrazo, vi a otros, almas atrapadas, desposeídas, extendiendo sus manos hacia mí, implorando por ayuda. El ciclo de desolación y sacrificio nunca había quedado roto, había sido una trampa cuidadosamente elaborada. El sacrificio es necesario, gritó la figura conocida, su voz distorsionándose en un murmullo de risas sombrías. Pero, ¿qué elección harás? ¿Salvar a los demás o salvarte a ti mismo? La pregunta resonó como una campana en mi mente. Sentí el peso de las almas perdidas, sus esperanzas y sueños aplastados bajo la opresión del lugar. Mi propio corazón se debatía en medio de la montaña rusa de decisiones. La luz dentro de mi pulso en una danza frenética, como si buscara salir, pero se contenía ante el terror que me rodeaba. De repente, la mujer de cabello dorado reapareció entre la confusión, su rostro más sereno, y me miró fijamente. No olvides que la luz siempre lucha contra la oscuridad, susurró, mientras una fuerza renovada se apoderaba de mí. A veces, el sacrificio no es lo que piensas. Un grito desgarrador de la figura oscura reverberó en las paredes, llamándome por mi nombre, y sentí una nueva conexión,
esta vez, no era solo terror lo que emanaba hacia mí, sino rabia y dolor. Aquella figura representaba todo lo que había callado, lo que había ignorado y absorbido, mis propios demonios. Al enfrentarme a esas sombras, levanté mi mano e invoqué la luz que luchaba por liberarse. La habitación estalló en un estallido de energía pura. La figura oscura se retorció, pero en mi voz, encontré la fuerza. Soy más que mis miedos. Las paredes comenzaron a crujir bajo la presión de la explosión de luz, y las almas atrapadas gritaron como si una nueva esperanza hubiera renacido. Sin embargo, justo cuando la luz casi parecía devorar la oscuridad en su totalidad, un espejo caído brilló intensamente. Y en él, el reflejo de lo que parecía ser una puerta, pero no una puerta normal, era un umbral hacia un lugar que jamás imaginé. No, bramó la figura conocida, mientras la habitación temblaba violentamente. La luz se desvanecía, pero el espejo parecía un portal hacia algo mucho más profundo. La figura oscura se sacudió, lanzando sombras hacia mí en un último intento de consumirme. Sin pensar, me lancé hacia el espejo, justo cuando una sombra se abalanzó sobre mí, abrumadora y decidida a acabar con mi existencia. El instante se extendió en un parpadeo, y cuando me atravesó, sentí el ardor, el frío y el vacío, y entonces, caí. Cayendo en un despertar, pero esta vez en un lugar diferente. Aterrizando en un suelo suave, en un bosque oscuro. Las hojas murmuraban, las ramas crujían, y una voz familiar resonaba a lo lejos, llamándome. ¿Cuál es tu elección? Un eco profundo preguntó mientras el bosque comenzaba a cobrar vida a mi alrededor. Me di cuenta de que esta vez no estaba solo, y lo que había dejado atrás me perseguía, incluso aquí. La cicatriz del pasado nunca sanaría, pero ahora parecía que el verdadero viaje apenas comenzaba. La penumbra del bosque me envolvía, y el aire estaba impregnado de un silencio inquietante que parecía presagiar un mal aún mayor. Me despejé de los ecos de la oscuridad que había dejado atrás, pero sabía que algo había cambiado, como si las sombras hubieran mutado y se prepararan para manifestarse en este nuevo lugar. La voz que resonaba entre los árboles se convirtió en un murmullo, y aunque no podía verlo, sentía que innumerables ojos me observaban, evaluando mi esencia. A medida que avanzaba por un sendero cubierto de hojas marchitas, un escalofrío recorría mi espalda. En esos profundos rincones del bosque, los árboles parecían susurrar secretos olvidados, y apenas respiraba por el miedo a romper el silencio. Entonces, vi algo que me detuvo en seco, una figura recortada contra el tenue resplandor de la luna. La mujer de cabello dorado emergió de las sombras, su rostro ahora despojado del terror que había mostrado antes, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «Volviste a nosotros», dijo, su voz suave como el susurro del viento pero cargada de un peso abrumador. «No has escapado del todo. Este lugar te reclama tanto como el anterior». Mis entrañas se retorcieron al escuchar esas palabras. Sabía que, a pesar del intento de lucha, había pagado el precio, y que aunque había creado una apertura, el mal continuaba. «Lo que hiciste fue valiente, pero el ciclo es fuerte», continuó, observando con preocupación. «Las sombras no se detendrán, sus raíces se adentran en cada rincón, y lo que liberaste, no se ha ido. Ahora ellos buscan más que almas atrapadas, han despertado un hambre insaciable». «¿Qué significa esto? ¿Qué debo hacer?». Mi voz temblaba, temía comprender las implicaciones de su advertencia. La tremenda carga de mis decisiones comenzó a caer con más peso sobre mis hombros. No había ninguna salida clara. «Debes enfrentarte a ellos nuevamente, pero esta vez, en tu propia mente. La batalla no es solo física. Debes desmoronar las raíces que has dejado crecer dentro de ti». La figura oscura fue solo el principio. «Ahora, ellos han encontrado un camino hacia este bosque», me advirtió. Miré a mi alrededor y vi que las raíces comenzaban a emerger del suelo, extendiéndose como serpientes, buscando nuevos anfitriones a quienes consumir. «Si no lo haces pronto, perderás este lugar también». Ella retrocedió en un destello de luz, mientras una risa sombría resonaba en la distancia. Las luces titilantes comenzaron a caer, y comprendí en ese instante que el terreno se estaba convirtiendo en un obstáculo, obligándome a elegir. Con cada paso que intenté dar, el miedo se convirtió en desesperación. Reconocía las sombras emergentes, cada figura era una manifestación de mi propia oscuridad, lo que había quedado de mí.
Comencé a retroceder, tomando en cuenta que cada movimiento mío fue observado por el juicio de mis elecciones pasadas. Las sombras se acercaban, cada vez más rápido, y sentí que comprendían mi vulnerabilidad. En mi interior, una batalla estaba librándose, cada recuerdo, cada temor que había archivado, surgía a la superficie con un rugido ensordecedor. Era un torrente de gritos, ecos de risas perdidas, de momentos que nunca podrían volver, y entre ellos reconocí el rostro del hombre que había creído que me había llevado a esta pesadilla. Te encontré, pronunció con un sarcasmo aplastante. Mi propio miedo era su alimentación, sus ojos irradiaban un brillo oscuro que cortó mi cordura. Creíste que el sacrificio había terminado. Pero en verdad, solo fue el primer paso. Desenfrenado por la acusación, sabía que no podría permitir que todo lo que había perdido parece haber sido en vano. Las figuras que me rodeaban se multiplicaron, cada una proveyendo un fragmento de su lamento, pero recordándome también que, una vez más, tenía que encontrar la luz que permanecía escondida en lo más profundo de mi ser si quería liberar a todos. Tomé una inhalación profunda, sintiendo que las raíces se espesaban a mi alrededor, y supe que debía recordar lo que había aprendido. No voy a dejar que me consuman, grité, recordando la luz que había abrazado en el último instante. La mujer de cabello dorado resonaba en mi mente, su voz no era solo un eco, era una llamada a la resistencia. Energía ardió en mi interior mientras luchaba contra aquellas sombras que intentaban aferrarse a mí. Sentí cómo se agazapaban en cada rincón de mi mente, llenándome de rabia y desesperación. Pero en ese momento de tormento, tomé la elección de enfrentarme a ellas. Lo que eres no me define, no dejaré que tu oscuridad me consuma. Y así, proyecté toda la luz que había recuperado, sintiendo cómo iluminaba cada sombra, cada figura distorsionada que había reclamado mi ser. La risa resonó, estruendosa y llena de rabia. Mi energía brilló intensamente, como un faro en medio de la tormenta. No podrás escapar, retumbó, mientras un colapso de energía se desataba ante mí. Las sombras comenzaron a encogerse, sus formas se distorsionaban y se retorcían, alzando gritos de desesperación que resonaban en las profundidades del bosque. Pero en el fuego de mi determinación, percibí que en efecto, la batalla había comenzado, y que la luz había encontrado una forma de romper la maldición que estaba arraigada no solo en mí, sino dentro de este lugar. Desesperadamente, las raíces sujetaban cada parte de mi ser. Cada enredo parecía gritar mis miedos pasados, pero las figuras se mezclaron con recuerdos de amor, sacrificio y tradición. Recordé a aquellos que amaba. Recorrí su amor, su dolor y su lucha. Pronto sentí que la luz comenzaba a estallar en un destello brillante. Una última mirada al oscuro abismo, al lugar que había sido mi prisión, y antes de sumergirme en la inmensidad de la luz, grité con toda la fuerza de mi ser: soy más que esto. Soy más que mi desdicha, y con eso, un poderoso estallido recorrió el bosque, y las sombras se desvanecieron, aullando como un viento sombrío que perdía su forma. Cuando la luz se disipó, el bosque se inundó con un nuevo aire, y el silente canto de las hojas se convirtió en una melodía de liberación. Pero al girar, comprendí que tal vez no había liberado todo. En mi pecho resonaba el eco de la figura oscura, un recordatorio de que el ciclo podría nunca estar completo. Mientras la oscuridad se disipaba, sentí el peso de una elección siempre presente. Sabía que la lucha no había terminado, que el miedo a volver a caer siempre estaría acechando en un rincón de mi mente. Y en el fondo de mi alma, comprendí la verdad más oscura: a veces, al final de la batalla, uno solo descubre que el verdadero horror es que el viaje apenas comienza, y que la oscuridad nunca está demasiado lejos, esperando, como siempre, en las sombras. La última línea de pensamiento me abrumó. Si el mal persiste dentro de mí, siempre hallaré que lo despierta. Our hands linked but trembling, an unspoken fear coursing between us like electricity, our future crackling with uncertainty. What do you mean you can help? Daniel asked, his tone hesitant as he processed the woman's words. She stepped closer, her gaze never wavering, but I could sense the tension behind her calm facade. My name is Elena, she said, her voice soothing yet laced with urgency. I've seen what they're capable of, the lengths they'll go to maintain control. But I also know ways to evade their grasp. There are secrets within your story, Daniel, that haven't yet been exposed. If you allow me to guide you, you can break free,
just beyond the edge of our small circle, the figures remained unmoving, thus far silent as if hampered by the sudden twist of events. My eyes darted to the children, and I could see the flicker of hope igniting in Daniel's eyes, a beacon amidst the spiraling despair. "Go on," he urged, his voice quietly insistent, almost coaxing. Elena took a steadying breath, casting a cautious glance back at the shadows. "There's a hidden pathway, a way out of the city that they don't monitor closely. It's treacherous and not without risk, but it leads to Safitya's safe place for you all." My stomach twisted at the idea of another escape, another gamble for survival. I wanted to trust her, to believe in this glimmer amidst the darkness. But how do we know it's real? How do we know you're not leading us into another trap? I swallowed hard, my voice quavering with the weight of doubt. "They'll come for you soon," she pressed, urgency saturating her tone. "They'll do anything to maintain control. All I ask is you listen. Can you do that? Can you trust me?" As her words hung between us, I felt Daniel's hand tighten around mine, a signal of solidarity. Behind us, Angela's derisive snort shattered the fragile atmosphere. "This is another distraction. She's one of Thema puppet in this tragic play, enough." Daniel's voice thundered, shaking the roots of my determination. "You don't get to decide who we trust, Angela." The tension was palpable, fear zipped through the air, interspersed with the organic pulse of hope. I turned back to Elena, seeking that twinkle of understanding in her gaze. "What's the first step?" "Pack what you can carry and stay close to me. Moving quickly is essential. No unnecessary noise, they will hear us." She glanced at the children, her expression softening. "I promise to keep you all safe. And I know what you're fighting for. Love can be the fiercest weapon." We just had a fleeting glimpse of clarity before the storm returned. I nodded, steeling myself for this leap into the unknown. I turned to Daniel, trying to read his thoughts, but the turmoil within his eyes mirrored my own confusions and fears. As the children lingered uncertainly, I quickly crouched down to their level. "We're about to go on an adventure, you too, okay? Just like a story, there will be challenges, but it'll be right here. I promise you." Lily nodded, clinging tightly to Ethan, who despite his uncertainty, squeezed her hand, absorbing the sense of unity. "Together," I whispered, my own words a soothing balm against the foreboding atmosphere, hoping love could anchor us amidst the chaos. Egged on by Elena's calm persistence, we began to pack the minimal items we could carry. Daniel grabbed a worn backpack whose straps looked like they'd travel across worlds, and I rifled through my own bag essentials. Food. Or at least enough to give the kids comfort during what lay ahead. The air crackled, thick with the anticipation of impending change. As we moved, the shadows shifted, and I felt the prickle of unseen eyes boring into us. My anxiety deepened, a chorus of doubt that threatened to drown out my heart's resolute beat. "Daniel," I began, but the words fell flat as a new sound sliced through the silence, a gruff voice echoing from the alley's entrance. "They're here. Time's up." Chaos erupted around us in a fractal instant. Figures stormed the alley, dark silhouettes darting toward us, their faces twisted into gleeful malice. Elena stepped in front, her movements curling into an aspect of protection. Before yelling at us to take cover, the children shrieked, and I felt a sharp tug on my heart as Daniel grabbed them, his fierce determination aflame. "Go!" He shouted toward me, but hesitation whipped through my limbs like a frozen wind. "We can't leave you." His eyes bore into mine, a world of meaning shared in that single moment of connection. "Trust me. Find the way." As he pushed the kids toward Elena, I felt all the air leave my lungs, a haunting helplessness washed over me. I turned to face the approaching danger, my heart racing, as the world blurred around me. They were closing in, and in that instant, a thought struck, anchoring into the swirling chaos. What if Daniel did no more than he let own a hidden secret of his own? Just as the men lunged, my thoughts froze in horror. "Daniel!" I screamed, but my voice was drowned out by the roar of chaos. One of the figures lunged at him with an arm outstretched. A sharp crack resounded, a flash of darkness enveloping us, and suddenly, time moved in slow motion. I couldn't breathe. What I had feared, what we had all feared, was just beginning. I stood there, paralyzed by the imminent danger pressing in. Daniel's form was a blur amidst the chaos,
grappling with the shadowy figures as if he were attempting to fight against the tide of his own fractured past. The air was heavy with desperation as I struggled to comprehend the reality unfolding before me. Every heartbeat echoed the weight of 1,000 fears, yearning, hope, and the unyielding need to protect my children. Run! Daniel shouted, his voice strained yet authoritative, reverberating through the alley like a fierce declaration. My heart clawed at my chest as I realized the truth was facing his demons, battling against the very darkness that had threatened to swallow us whole. But as I looked at the twins, their innocent eyes wide with confusion, all I could think about was how to shield them from this torment. Elena's firm presence steadied me. "We have to move, now," she urged, guiding the children toward the opening, where moonlight danced in a fragile waltz outside the shadows of despair. I grabbed their hands, squeezing them tightly, each pulse a reminder of my promise. "Stay close. We'll get through this together," I whispered, anxiety saturating my voice, but as I turned to follow, a surge of guilt overwhelmed me. "Daniel!" I cried out, still feeling the tether, the bond that pulled me back toward him. He looked at me through a veil of darkness, his resolve fierce yet etched with risk, a man braving the storm he had conjured, yet fiercely anchoring himself amidst the chaos he had created. "I will find you," he pledged fiercely, and it felt like the most sacred vow, a promise to a shared history that hovered between us, full of ghosts and love and everything we had fought for. I nodded, yearning to hold on to hope in this moment of confusion. I had to believe that he would carve a path back to us. As we sprinted down the alley, the night loomed heavy around me. The sounds of conflict faded, yet the adrenaline surged through my veins, urging me forward. The streetlights flickered ominously, casting erratic shadows across the ground as we approached a labyrinth of uncertainty. I could only trust in Elena, whose steady voice intertwined with the echo of our hearts. Suddenly, I halted, dread creeping in once more. I turned, wanting to look back, to ensure Daniel was okay, but I felt Ethan's small hand squeeze mine tightly. "Mommy, please." His voice trembled. The innocence of his plea pierced through the storm, clouding my thoughts. I had to trust him. I had to protect them. We pressed forward, guided by Elena's instincts through hidden paths, dodging figures that threatened to ensnare us. She was a beacon of strength, her demeanor steady as we navigated through secret corners and veiled entrances. Yet as we ducked into the shadows, I could still feel the weight of dread. What if we went undetected, only for Daniel to face those terrors alone? I had hoped to shield our family, yet the world had become a kaleidoscope of fear. Just as we rounded a corner onto a deserted street, the harsh cacophony of a confrontation reached my ears. Sirens blared, merging with the cries of urgency that grew distinctly louder, thrumming against my heart like a drum heralding chaos. I gripped Ethan's hand tighter, everything inside me wanted to break free and rush back to him, but I forced myself to focus on the moment before me. "We're almost there. Just keep moving," Elena encouraged. "Trust the light ahead." And as we neared the edge of the city, the sounds of conflict faded slightly, replaced instead with the soft whisper of potential freedom. But deep inside my heart, I felt the tremors of fear. Could Daniel find his way back? Would he rise from the shadows once confronted with the truth bound in the darkness he had both feared and believed himself to command? Elena turned to me, her gaze steady and warm. "He'll find his way. He has something to fight for now, a reason to return." A part of me desperately wanted to believe her. Yet as we finally stepped into the clearing, my gaze darted around, searching for the signs of hope amid uncertainty. My heart ached for Daniel, for the past that sung our song, but now felt marred in pain. Would he reclaim his spirit or fall into the very abyss he sought to escape? But just then, like a blossom blooming amidst despair, a shout erupted from behind me. It was Marcus, his face flushed, eyes alight with urgency as he approached the opening, and behind him, a surge of figures in uniform flooded into the street. Relief washed over me, a wave crashing away the remnants of fear. Help had come. "Get the kids to safety," he shouted, his voice commanding yet layered with something deeper, a fierce belief in the power of family. I exchanged a glance with Elena, her resolve unwavering as we pressed onward. We dove into the arms of safety, of unity, and in that moment, everything shifted. Daniel's battle still played out in the throes of the night, but now, a new force stood a chance to reclaim everything we had nearly lost. Hours passed in a blur of worry and waiting,
but as dawn broke on the horizon, splashes of hope, fading despair, intertwined in the morning light. I grasped the warmth of Ethan and Lily, holding them tightly against me, praying the stars had aligned for Daniel's return. That gentle light. I heard voices echoing from within the distance, familiar, real, a blend of breath and hope as I clung to the endless echo of our past. My heart raced again, calling forth a sense of recognition. Was this finally the moment of reunion we so desperately yearned for? And then he appeared, the silhouette of a man etched against the sun, his eyes searching for something, or perhaps someone. Daniel. My heart leapt as he emerged into view, bruised but undeniably fierce, regaining what seemed lost for so long in the shadows of his own despair. The world seemed to pause around us, silence stretching as we closed the distance. I could feel the warmth of love seep back into my heart, a sweetness I had nearly forgotten, mingled with the joyous tears falling towards the earth. Me children were whole again, our family teetering on the precipice of something new. He looked at us, broken yet hopeful, and within those stolen seconds, all the uncertainty of the future faded into tranquility. He crossed the last few steps that separated us, and then suddenly, we were together, arms wrapped around one another, a firm embrace promising strength, and above all, a choice to confront the past, together. Thank you for waiting, he whispered, his voice breaking the loneliest silence. And as we stood there amidst the radiating light, I finally understood love was the fiercest weapon we could wield. Forgiveness wouldn't erase the past, but it held the keys to our future. In that moment, I could only utter one final promise to him, a promise that swirled with the dawn of a new day, full of laughter and love yet to unfold. Together, I whispered, and it echoed gently, a heartbeat against the blossom of our new beginning, as a horizon painted with hope emerged unbroken, unyielding, and resplendent.